Saludos y sean bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy con un video muy interesante, pero a la vez quería contarles que el sábado pasado, como pueden ver acá, en ese horario, iniciamos un club de lectura. Y ese club de lectura justamente trata del tema que vamos a iniciar hoy con este resumen de la metafísica de Aristóteles. Entonces, quiero que sepan que ese grupo es abierto a cualquier persona que quiera acompañarnos. Va a ser los sábados a las 5 de la tarde, hora México Central, 4 de la tarde, hora de Costa Rica. Lo importante nada más es que se consigan el librito de Metafísica de Aristóteles en digital, en físico, de alguna forma. Y pues ahí se deja cuál es la lectura que vamos a hacer. Eh, Ese mismo día la comentamos. Si por algún motivo no pudieran leer las páginas que se dejan, que son poquísimas, son como 10 páginas en una semana, porque queremos ir en orden, despacito, para aprender bien. Si no lo pudieran leer, no importa, pueden igualmente participar. Ahí más bien nos ayudan a comentar el texto, etcétera, y todos aportamos. Aprovecho también para agradecer al grupo que estuvo en la última ocasión ahí con nosotros, donde estuvieron varias personas. Estuvo muy enriquecedor y muy bonito saber que hay gente interesada en la lectura. Es un esfuerzo también porque vivimos en una época donde la lectura no es principal en la vida de la mayoría de personas. Y sin embargo, pues saber que hay gente que todavía quiere enriquecer su mente con material de calidad, con libros inmortales que nunca pasan de moda, eso lo llena a uno de satisfacción, ¿verdad? No todos redes sociales y memes. Es importante cultivar el intelecto, ¿verdad? Con cuestiones de calidad. Entonces, invitados, tenemos un Discord, tenemos un WhatsApp. En la descripción voy a dejar todos los detalles para los que se quieran unir o las que se quieran unir. Y ahí serán bienvenidos y bienvenidas. Entonces, como estábamos conversando, el tema de hoy serían el capítulo 1 y 2 de la metafísica de Aristóteles. En esta parte se define más o menos el concepto de metafísica. Bueno, hay que recordar que el libro de Aristóteles no se llamaba así metafísica como tal, pero fue el nombre que se le dio años después, ¿verdad? Cuando fue recopilado. Entonces, tomar en cuenta que el término metafísica aquí no hace alusión al término esotérico de metafísica que se suele utilizar como de ocultismo o mística, etcétera. No, no necesariamente está ligado a eso. Aquí la metafísica significa aquello que va más allá de la física. O sea, tengo una casa, tengo un universo, tengo una tierra, eh, tengo una realidad y quiero saber de dónde es que viene esa realidad. Entonces tengo que ir con razonamientos más allá de la física, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de lo físico? ¿Cuál es el sentido de que haya algo en vez de nada? Y cuestiones por el estilo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama usualmente metafísica para designar este tipo de razonamientos sobre la realidad. Entonces, vamos a ir viendo cómo lo define él, qué es y qué no es, con más claridad al pasar de la presentación. Acá podemos iniciar con Aristóteles mencionándonos que el hombre tiene un deseo, una curiosidad por conocer, por saber, por descubrir el mundo. Y no solo por descubrir el mundo en tanto las relaciones materiales, sino que también con descubrir el mundo en tanto significado, ¿verdad? Y quiere saber de dónde vienen las cosas y por qué se dan las cosas. El principal sentido que le da información al ser humano para Aristóteles es la vista. La vista porque nos proporciona una cantidad de colores, de formas y de situaciones eh, que implica un conocimiento, una medida para adquirir percepciones muy, muy, muy rica, muy variada, ¿verdad? Entonces, la vista es este sentido que para él es el que nos aporta las principales impresiones de lo exterior, ¿verdad? Tres conceptos acá que son claves en el capítulo 1 y 2 son experiencia, técnica
y ciencia. Entonces, para Aristóteles, experiencia es los recuerdos que uno tiene sobre un mismo evento. Por ejemplo, yo sé que cuando presiono el botón el switch de encendido de la electricidad del bombillo, este se enciende. Y entonces, por lo tanto, al tener yo muchos recuerdos de que así es, tengo experiencia al respecto y ya sé cómo funciona, ¿verdad? O al menos tengo la idea de que sé cómo funciona, ¿verdad? Eso es experiencia. Los muchos recuerdos sobre un mismo hecho o evento que quedan guardados y los reconocemos, ¿verdad? Inclusive a veces predecimos que va a pasar con determinado movimiento. Luego está el arte, que sería ya como un conocimiento más especializado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Puedo tener una técnica definida a la hora de reparar un teléfono celular, por ejemplo, ahora que son tan de moda, y ya sé cuál pieza va en qué lugar, ya sé cómo funcionan, ya sé cuál tengo que cambiar para que cuando se daña, etcétera, ¿verdad? Tengo un conocimiento especializado o tengo una técnica también para hacer una obra de arte, etcétera, ¿verdad? Eso más o menos es lo que podríamos determinar aquí como arte. En el texto se menciona el arte varias veces. Y podríamos decir que se refiere a este tipo de conocimiento como técnica, ¿verdad? Luego está la ciencia. Es importante entender aquí que ciencia no se refiere al método científico actual, porque ciencia venía del conocimiento como tal. Todo conocimiento sería ciencia. Pero acá ciencia está definido de una forma en que es aquel conocimiento que es valioso en sí mismo y no necesariamente por su utilidad, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Tal vez la medicina sea muchísimo más útil para el ser humano que la metafísica, pongámosle un ejemplo, en sentido práctico, ¿verdad? En sentido de que puede sanar a alguien, se puede hacer una operación, un trasplante, etcétera. Y sin embargo, eso no implica que la metafísica no sea importante. Y Aristóteles la pone inclusive como la más importante de las ciencias, ¿verdad? Porque es la que se hace porque es valiosa en sí misma, aunque no tenga una utilidad específica material en el mundo, pero sí tiene esa forma de conocer el mundo más allá de lo que percibimos a simple vista o de lo que la práctica nos enseña. Quiere ir un paso más allá, quiere conocer el sentido, quiere conocer la causalidad, etcétera. Ahorita vamos a ver los ámbitos en los que se puede desenvolver la metafísica para Aristóteles. Por acá tenemos entonces el siguiente. Eso es importante porque para Aristóteles el ocio, y creo que es un hecho en realidad, el ocio es necesario para que las personas puedan hacer ciencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan ocupados, y esto lo podemos ver ahorita en la actualidad, vivimos en un mundo tan ocupado que a veces no tenemos tiempo de hacer nada que sea ocioso. Y creemos inclusive a veces que si estamos haciendo algo ocioso, estamos mal porque no estamos siendo productivos. Y esa hiperproductividad de la actualidad implica a veces perder la reflexividad sobre el mundo, hacernos preguntas, intentar responder, idear argumentos, etcétera, ¿verdad? Acá hay una cuestión histórica, una reflexión interesante, y es que los griegos tuvieron mucha posibilidad de hacer filosofía y fueron tan sofisticados en gran parte porque tenían un sistema de esclavitud muy fuerte. Y las personas, por ejemplo, en este caso, Aristóteles, muy probablemente tenía, al ser acomodado, tenía sus esclavos probablemente y personas que atendían otras tareas y le permitían a él atender solamente asuntos de orden filosófico, ¿verdad? Entonces, por ahí queda la reflexión, ¿verdad? Que no vamos en este momento a meternos en juzgamientos sobre lo que es la esclavitud. Si quieren conocer más, les invito a investigar un poco cómo era la esclavitud en la antigua Grecia y cuestiones por el estilo, pero el detalle es ese, el ocio es muy importante
No estoy diciendo un ocio permanente, sino un ocio necesario para poder uno reflexionar sobre la vida y no andar en carrera todos los días contra el tiempo, ¿verdad? Es importante, si no tenemos el tiempo, a veces es una frase que se usa, no tengo tiempo, pero a veces el tiempo se saca. Y bueno, al inicio les estaba invitando al club de lectura, ese tiempito, por eso lo hago corto, lo más una hora de extensión es la idea, con los aportes de todos y ya cerrar a la hora máximo, porque sé que actualmente muchas personas viven muy ocupadas, pero los invito de verdad, aprovechen un ratito de su tiempo, léanse una página por ahí de algo importante, reflexionen y acompáñenos en el club de lectura, que van a ser totalmente bienvenidos y bienvenidas. Continuando por acá, Aristóteles también plantea acá lo que son la analogía con una construcción. Yo le agregué un personaje ahí para hacerlo un poquito sencillo de entender. Vamos a ver, la persona de experiencia podríamos decir que se puede asemejar a un peón, a una persona que recién aprende, por ejemplo, cómo se hace algo. Entonces, por ejemplo, el peón recibe unas instrucciones o conoce unas instrucciones o unos pasos para hacer algo sencillo y él lo hace, pero no entiende en realidad por qué se hace de esa manera o cuál es el motivo último, ¿verdad? De que eso se tenga que hacer de esa forma. Luego aquí yo integré otro que sería como el operario, que tiene un poquito más de conocimiento, ya tiene cierta técnica y sabe usar cierta maquinaria, por poner un ejemplo, para hacer determinadas cosas. Sabe un poco cómo funciona el tema y por eso está, digamos, un rango más arriba en cuanto a conocimiento o ciencia, ¿verdad? Y por último, Aristóteles plantea más o menos como que el maestro de obras sería aquel que está como por encima en cuanto conoce el porqué de todo lo que se está realizando, ¿verdad? Por ejemplo, sabe por qué se debe echar un material en vez de otro, sabe cómo poner las bases, sabe por qué las bases se ponen de esa forma, sabe hacia dónde va a hacer la salida hacia el patio, porque ya de antemano sabe qué es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, equivalente a la metafísica sería eso, ese saber general sobre por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿verdad? Entonces, la ciencia acá, la ciencia moderna, por poner un ejemplo, sería como que nos diga, asumamos, por ejemplo, la teoría de la evolución. Entonces, la teoría de la evolución dice algo sobre el desarrollo de las especies, pero no dice nada sobre si habrá de antemano teleología, o sea, un propósito de que las cosas hayan sido como fueran, o por qué los materiales químicos eran de la forma en que eran, las leyes físicas que permitieron que sucedieran, por qué eran como eran, ¿me entiendes? Y ese es el plano donde ya entra la metafísica a desarrollar sus aproximaciones y razonamientos, ¿verdad? Continuando por acá, Aristóteles define ya en este capítulo tres grandes temas de la metafísica. Hay más, pero el tema de los universales, también para él, él menciona que hay más virtud en conocer lo universal que lo particular. Aquí me gustaría poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, un científico que sea muy bueno en su área, en el tema de la biología, por ejemplo, etcétera, o utilice el método científico muy bien, no necesariamente conoce cómo se desarrolló el método científico, cuáles son los presupuestos que se tienen del todo. No digo que los científicos no lo sepan, pero puede haber alguno que no lo sepa. Tal vez no conoce que hay diferentes formas de acercarse al método científico. Algunos creen que la ciencia describe la realidad, otros creen que la describe parcialmente, otros... Entonces, el metafísico acá, en ese sentido, podría decirse que sería aquel que entiende esta parte que el otro a veces tal vez ignora.
de que hay diferentes perspectivas, hay diferentes formas de construir el conocimiento, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso ya es epistemología, pero más o menos por ahí va el tema de que la metafísica esté un grado por encima de las cuestiones de primer orden, ¿verdad? Veo un reloj, la ciencia me dice cómo funciona, etcétera, pero no me dice nada del propósito, del por qué el relojero tal vez creó ese reloj. Digamos que ya había muerto, encuentro el reloj, fue el primer reloj creado y me quedo con la duda por siempre de por qué lo habría creado. Entonces, eh, la metafísica intenta conocer esa intencionalidad, si es que existe, tanto en la realidad eh, como en otros asuntos. Acá podemos ver el tema de Dios, por ejemplo, y se introduce acá para Aristóteles el tema de Dios como un asunto metafísico, ¿verdad? Eh, Dios como fundamento último de la realidad, y luego también en este libro vamos a ver lo que sería el primer argumento sobre el movimiento y Dios que da Aristóteles. El otro tema de la metafísica serían las causas y los primeros principios. La causa, porque cuando sucede X, acontece Y, porque de dónde vienen estos procesos. La causa implica una relación de tiempo. Las causas solo existen de forma material, tiene que haber contacto, están ubicadas espacialmente. Muchas cosas, estoy hablando ya de una metafísica más desarrollada, pero más o menos acá Aristóteles pretende decirnos que la metafísica vendría a ser ese análisis también de los primeros principios. Voy bueno, entonces ese sería más o menos el tema de lo de las causas y lo de los primeros principios. ¿Cuáles son los principios que rigen el pensamiento? Y, y por qué son necesarios para Aristóteles saber ese entramado, saber el porqué de las cosas, implica estar un poco por encima del que simplemente conoce el proceso como tal, o la técnica, ¿verdad? O la experiencia. Entonces por acá podemos ver el inicio de los tres grandes temas de la metafísica, que más adelante vamos a ver cómo se desarrolla también en otros ámbitos. Entonces, de momento, hasta ahí vamos a llegar con el tema de el capítulo 1 y 2. Entonces, en resumen, la metafísica sería la ciencia última, la ciencia de los primeros principios, que abarcaría temas como Dios, como las causas, como bueno, en la actualidad el tiempo también se analiza en la metafísica. Y este tipo de cuestiones que trascienden meramente el análisis material de los objetos físicos, ¿verdad? El análisis inmediato, ¿verdad? Va el análisis más trascendental. Y bueno, ahí termina el capítulo 1 y 2. El siguiente capítulo va a ser el capítulo donde se definen los tipos de causa que Aristóteles plantea para categorizar, según él, los 4 tipos de causa, ¿verdad? Es muy importante esa discusión porque, a mi criterio, evita muchos malos entendidos que se dan, sobre todo en las personas que son cientificistas, que dicen que la ciencia ya respondió todo, absolutamente todo. Me refiero en este momento a la ciencia moderna, al método científico, porque tal vez están confundiendo un poco lo que Aristóteles denomina causa material y causa eficiente, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Esto fue un resumen cortito al grano. Espero que haya sido sencillo de entender. Ojalá nos podamos ver el otro sábado a la hora que aparece por acá. Y ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Que pasen un lindo día. Hasta luego.